Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de estar aquí, en este lugar, Señor, en este edificio, el lugar donde te ha placido que tu iglesia, Señor, local, la IBE, pueda congregarse. Te damos gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad para poder, como tu iglesia, como familia, como tu pueblo, levantar nuestras voces, Señor, alabarte, adorarte, Señor, con nuestras voces, nuestras palabras, Señor, pero también con nuestras vidas. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pedimos que los bendigas, los cuides. A esos hermanos de la Iglesia Universal también, Señor, que tú estés haciendo la obra en sus vidas y a través, Señor, de sus vidas. Y te damos gracias por la palabra, por tu evangelio, Señor. Y te rogamos que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestras vidas, esté obrando, tocando nuestras mentes, sobre todo nuestros corazones, Señor, para estar atentos al mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por sus cuidados, le damos gracias a Dios por su provisión, le damos gracias a Dios porque para siempre son sus misericordias, ¿verdad? Sus misericordias, dice el profeta, son nuevas cada mañana, cada día. Y son nuevas cada mañana, cada día, porque cada día, cada mañana tenemos diferentes tipos de situaciones, de circunstancias, de pruebas en nuestras vidas. Y vemos la misericordia de nuestro Dios ahí, obrando. Estamos estudiando, el hermano Miguel está estudiando el Antiguo Testamento, es una bendición, así que voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para animarles a ustedes a unirse a esta clase, es muy hermosa. Se está estudiando el libro de Job y podemos ver ahí en este libro cómo es que el Señor tocó la vida de Job para darle esa oportunidad de pasar a través de estas circunstancias y que él tuviera, escúcheme bien, hermanos, la oportunidad de experimentar la presencia de Dios en su vida. Así que yo les invito, le damos gracias a Dios también por las visitas, ya Liana mencionó, los padres de nuestra hermana Graciela desde Perú, así que esperamos que su estadía aquí en este lugar sea de bendición y sobre todo que puedan encontrar el mensaje, la salvación de sus vidas aquí en este lugar y que se sientan en familia, en la familia de la IBE, la iglesia amiga, ¿verdad? Amén. Y vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esta tarde vamos a enfocarnos en el capítulo ya 8, ya estamos avanzando, estamos a la mitad del libro de Romanos, es una bendición. ¿Se acuerdan ustedes? Al inicio muchas personas nos decían, no enseñes el libro de Romanos, no te van a entender, la iglesia no va a comprender. Pero yo creo que nosotros podemos decir muy profundo dentro de nuestro corazón que todo este tiempo el Señor nos ha venido hablando a través de este libro, ¿verdad? Amén. Y le damos gracias a Dios por su Santo Espíritu, porque el Señor no nos ha dejado solos, no estamos huérfanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña esas verdades. Así que no es el pastor el que está enseñando y predicando. El pastor solamente es ese instrumento que Dios usa para que el Espíritu Santo nos enseñe a todos nosotros. Y le damos gracias a Dios por ello. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, y el título de esta parte del estudio, había un debate en mi mente, qué título ponerle. Estábamos pensando en ser libres, así nada más. La vida en el Espíritu Santo era otra. Tu nueva identidad en Cristo era otra. No más condenación era otro título, pero decidimos ponerle puestos en libertad. Y me gustó esto, puestos en libertad, porque la libertad que nosotros experimentamos como hijos de Dios no es una libertad, no somos libres por nosotros mismos,
sino que alguien nos ha hecho libres. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio vida y vida en abundante. Y a través de la fe en Él es que el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo que nos enseña todas las verdades. Y es el Espíritu Santo, mi hermano, que nos enseña quiénes realmente somos nosotros en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Amén. Y como hemos venido enseñando, mis hermanos, Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida. Y ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, esa nueva vida solo se encuentra, escúcheme bien, mi amigo, mi amiga, en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos está enseñando, precisamente en este hermoso libro, el libro de Romanos. Esta tarde vamos a comenzar y vamos a examinar lo que muchos hombres, muchos comentaristas, hijos de Dios que han dedicado su vida al estudio de la palabra de Dios, consideran el capítulo más significativo dentro del libro de Romanos. Es el capítulo más largo, si nosotros nos damos cuenta, tiene 39 versículos, y este capítulo cubre diferentes aspectos de nuestra salvación. Pero yo creo que hay una razón por qué es que muchas personas creen que este es el capítulo más significativo de este libro. Y es porque en este capítulo se menciona al Espíritu Santo, al Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, más que cualquier otro capítulo en este libro. Y sabemos nosotros que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él tiene un ministerio y que Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Y no solamente nos va a dar ese entendimiento, sino que también nos va a dar esa gracia para poder llevar vidas que agraden a nuestro Dios. Amén. En el capítulo la semana pasada que estudiamos, el apóstol Pablo, si ustedes recordarán, nos ha revelado, ha abierto su corazón y nos ha confesado esa lucha que tú y yo experimentamos, ¿verdad? La lucha espiritual entre la vieja naturaleza y esa nueva naturaleza, ¿verdad? Ese lugar donde el Espíritu Santo hace su morada. Y nos ha hablado, mi hermano, cuán pecaminosa es la carne, es la vieja naturaleza. Y nos ha hablado de nuestra necesidad de salvación en Cristo Jesús. Toda persona necesita salvación. Ahora, en este capítulo, como mencioné, se dirige, hermanos, a lo que nuestro Señor Jesucristo llamó esa vida abundante. ¿Se acuerdan ustedes en Juan? Que el Hijo de Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Él nos va a hablar de esa vida de abundancia que tú y yo vamos a experimentar en Cristo Jesús. Y Él va, mi hermano, a tratar extensamente con la vida llena del Espíritu Santo en el creyente, porque es a través del Espíritu Santo que tú y yo vamos a experimentar precisamente esa vida abundante. Es el Espíritu Santo, mi hermano, quien nos comunica, como dije yo, esas verdades. ¿Y qué verdades nos comunica Él? Si ustedes recordarán, la Biblia es el relato de ese plan de redención del Señor, de Dios, para nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Pero no solamente eso, no solamente la Biblia, mi hermano, nos enseña y nos habla y nos comunica esas verdades en cuanto a ese plan redentor, sino también nos habla de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros como hijos de Dios? Es el Espíritu Santo que nos comunica precisamente esas verdades. Y los que están en Cristo Jesús, o sea, nosotros los creyentes, los hijos de Dios,
Escúcheme bien. Si es que nosotros nos apropiamos de esta verdad, ¿cuál verdad? De quiénes realmente somos nosotros, vamos a gozar de la victoria sobre nuestra vieja naturaleza. Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Vamos a experimentar, mi hermano, una vida muy diferente al resto de todo el mundo. Aún de hijos de Dios, aún de personas que ya han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Hemos sido liberados de la condenación del pecado y de la muerte. Así que nuestra perspectiva es muy diferente, mi hermano, a esa perspectiva que teníamos antes de conocer al Señor Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice que el creyente tiene motivos para regocijarse en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos esa libertad para regocijarnos. Somos libres. Servimos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, no bajo temor, sino bajo esa libertad. Somos hijos de Él, ¿verdad? Así que esta tarde vamos, mi hermano, a estudiar 3 principios espirituales. Espero yo poder cubrir estos 3 principios, y si no lo podemos, pues vamos a dejarlo para la próxima semana. 3 principios espirituales, 3 grandes verdades que nos van a ayudar a nosotros, los hijos de Dios, a poder experimentar precisamente esa vida de victoria, esa vida abundante en el Espíritu Santo de Dios. Y este primer principio espiritual es el siguiente: aquellos que confían en Cristo Jesús, aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús como Salvador, dice, son libres de la condenación. Si tú has recibido al Señor Jesucristo, entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que ya no hay temor, ya no hay más condenación. Mira lo que dice el versículo 1, Romanos capítulo 8, dice, ahora pues, ¿qué sigue? Ninguna, ¿verdad? O sea, no hay, cero, sí, nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos hombres de Dios creen, mirando en los pergaminos más antiguos de la palabra de Dios, que esta última parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en los originales, ¿verdad? Así que la condición de que no hay condenación, mi hermano, es precisamente para los que están en Cristo Jesús. Más adelante el apóstol va a mencionar precisamente esta última parte, pero no es un condicional, como lo vamos a ver más adelante. Y la primera cosa importante, mi hermano, que vemos aquí es que el apóstol está diciendo que no solo hay una lucha espiritual que tú y yo experimentamos cada día, sino que la lucha es sin condenación. En otras palabras, aunque tengo muchas luchas, dice el apóstol, no vivo bajo el temor de ser condenado. No vivo bajo el temor de condenación. Yo creo que esto es muy, muy poderoso, esta verdad para todos nosotros. Yo creo que muchos hijos de Dios no experimentan ese gozo, mi hermano, porque todavía están esclavos, porque todavía tienen ese pensamiento de si hago esto, voy a recibir condenación. Pero el apóstol Pablo dice, ninguna condenación. Ahora, como dije, la razón por la que no hay condenación se da en una pequeña frase. Y esa pequeña frase dice, aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellas personas que están en Cristo Jesús, que han depositado su confianza, que su fe está puesta en Él, dice, no hay condenación. Así que la pregunta que tengo para ti, mi amigo, mi amiga que nos estás visitando, que tú que no conoces al Señor Jesús como Salvador,
La pregunta es, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Has abierto tu corazón y le dijiste, Señor, mira mi situación? Trato de agradarte, pero no puedo. Necesito de un Salvador. Es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga, que esta tarde tú puedas recibir, tú puedas estar en Cristo Jesús, porque solo de esa manera, nos dice el apóstol, no hay condenación. De otra manera, déjame decirte que en estos momentos tú estás bajo condenación. El apóstol Pablo nos ha venido diciendo que nosotros venimos de esta raza caída de Adán, pero que ahora, a través de la fe en Cristo Jesús, dice, estamos en Él. En otras palabras, somos uno con Él. En otras palabras, que tenemos una nueva identidad, que nuestra identidad como nuevas criaturas está unida con nuestro Señor. Y Dios nunca condenará a los que están en Cristo Jesús. Él nunca lo hará. Así que si nosotros estamos en Cristo Jesús, no más condenación. Ahora tenemos que entender, mis hermanos, lo que significa sin condenación. Sin condenación. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Por supuesto, él está hablando de que Dios no nos rechaza, ¿verdad? Dios no nos echa, mi hermano, de su familia. Hay muchas personas que piensan que la salvación se pierde, pero no es así. Nuestro Dios nunca nos va a rechazar. Si nacemos en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo, escúcheme bien, el Espíritu Santo ha venido y ha hecho morada en nosotros y nunca, nunca nos dejará. Amén. No importa, escúcheme bien, no importa lo que hagamos, Él nunca nos dejará. No importa lo que hagamos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído, han estudiado esta parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Recuerdan ustedes? El padre, el hijo le pide la herencia, se va, el padre lo deja que vaya. ¿Qué pasó con este hijo? Gastó todo en placeres de este mundo, e hizo las cosas peores y terminó comiendo con los cerdos, ¿verdad? En otras palabras, el Padre, que representa a nuestro Padre Celestial, le permitió que experimente lo que Él quería, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que este hijo, dice, cuando estaba comiendo, dice, con los cerdos ahí, dice, volvió en sí. Y me gusta esa palabra, volvió en sí, porque nos habla de la obra del Espíritu Santo. En ese preciso momento, cuando él estaba volviendo en sí, el Espíritu Santo le estaba iluminando. Y dijo, pero los jornaleros, mi padre, dice, ellos tienen abundancia de comida, ¿verdad? Y yo aquí estoy padeciendo de hambre. Pues iré, dice, ¿a la casa de quién? De su padre, ¿verdad? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, por favor hazme como uno de tus jornaleros. Y volvió. Y cuando él volvió, encontró a su padre, ¿verdad? Con los brazos extendidos. Su padre no lo rechazó. Y este joven hizo muchas cosas, mi hermano, indescriptibles. Tú puedes pensar en los diferentes pecados que esta sociedad está metida, mi hermano. Pero a pesar de eso, su padre no lo rechazó. Amén. Amén. La segunda cosa que significa sin condenación, mi hermano, es que Dios, escúcheme bien, no está enojado con nosotros.
No está enojado con sus hijos cuando sus hijos estamos luchando, mi hermano, esas batallas. Cuando esas batallas espirituales vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Hay muchos hermanos que quisieran que Dios esté molesto con nosotros, con los hijos de Dios, cuando están pasando por estas dificultades. Pero nuestro Dios, Él no está enojado, mi hermano. ¿Quieres hacer el bien? ¿Quieres hacer lo bueno? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Pero cuando llega ese momento de la tentación, te encuentras vencido y débil. Y algunas veces cedes a esa tentación y entras en desobediencia y en pecado. ¿Qué sucede? Como hijo de Dios, te odias a ti mismo, te sientes lo peor de lo peor, te ves frustrado y comienzas a experimentar lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando en el capítulo 7, donde él exclama y dice: ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero hacer? ¿Por qué no puedo hacer cosas que agradan a Dios? ¿Por qué termino haciendo lo que no quiero? ¿Verdad? ¿Cuántos han experimentado esos momentos? ¿Cuántos? Si somos honestos. El apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por la gracia de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, él abrió su corazón. Y esto era lo que él experimentaba. Pero ¿sabes qué? Aunque tú puedas condenarte a ti mismo, Dios no lo hace. Dios no te va a condenar. Él no está enojado, mi hermano, contigo por eso. Él sabe que tú eres un baby, un recién nacido en su familia, aprendiendo a caminar. En otras palabras, mi hermano, la figura que vemos aquí es la siguiente. Es la de un padre tierno, amoroso, que ve a su pequeño dar sus primeros pasos, mi hermano. ¿Alguna vez has visto a un padre enojado que se enfada con su niño porque éste no se pone de pie y quiere correr por la primera vez que él intenta caminar? ¿Alguna vez has visto un padre así enojado que le pega a su hijo? ¿Alguna vez has visto? Nunca, ¿verdad? Nunca hemos visto un padre así. Si el niño se cae y tropieza, el padre está ahí precisamente para ayudarlo. No le pega, no le castiga, no se enfada con el baby, ¿verdad? Más bien lo anima, lo alienta y le muestra cómo hacerlo, ¿verdad? Lo mismo pasa, mi hermano, con nuestro Dios. Escúcheme bien. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Él no está enojado cuando estamos luchando. Nuestro Dios, mi hermano, conoce. Hay un salmos muy hermoso que dice que así como nosotros los padres nos compadecemos por nuestros hijos, nuestro Dios se compadece de nosotros, porque Él conoce nuestra condición, que somos polvo, ¿verdad? Él sabe, mi hermano, Él sabe que toma tiempo en este proceso de santificación, de maduración en nuestra vida espiritual. Y muchas veces, por no decir en todas las veces, va a tomar toda nuestra vida, mi hermano. Incluso si nosotros leemos en la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Corintios nos va a decir que el mejor de sus hijos va a caer. Por eso es que él dice: así que el que piensa que está firme, mira y que no caiga, ¿verdad? Y esto fue una verdad en la vida del apóstol Pablo. Él tuvo estas dificultades. Él tuvo momentos, mi hermano, donde él se dio a la tentación. Y esto también fue cierto con los apóstoles. Y fue cierto, mi hermano, con todas las personas y hombres y mujeres que nosotros estudiamos a través de la palabra de Dios. Se me viene a la mente la vida del rey David. ¿Cómo fue descrito David?
el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos hemos estudiado la vida de David? ¿Cuántas cosas él hizo? ¿Verdad? Muchas cosas, mi hermano, en muchas oportunidades. Él hizo cosas que quizás ninguno de los que estamos aquí hemos hecho. Pero sin embargo, Dios lo usó. Y Dios lo perdonó. Dios no lo rechazó. Por el contrario, el hombre conforme a mi corazón. Amén. El pecado, mi hermano, escúcheme bien, es engañoso y a veces nos hace y nos hará tropezar. Pero ¿sabes qué? Dios no está enojado con nosotros. Él no está enojado con nosotros. Hace poquito tuve una reunión con los ancianos de la iglesia, los elders aquí. Y en este tipo de reuniones, de negocios que tenemos ahí, siempre se está hablando por qué es que la iglesia no está creciendo, ¿verdad? Y todos comienzan a dar sus ideas y a comentar esto, por lo otro. Y hubo alguien que mencionó lo siguiente: lo que pasa es que nosotros no hemos crecido espiritualmente. Dicen, nosotros tenemos que tener, dice, esa actitud del Señor Jesucristo. Tenemos que, para poder alcanzar las personas. Que por un lado, mi hermano, ese es el deseo, es la meta de todo creyente, llegar, ¿verdad? A ese nivel, a esa estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte lo siguiente. Yo creo que una de las razones por qué las iglesias están estancadas y no estamos creciendo, mi hermano, es porque Satanás está enviando precisamente ese tipo de pensamientos, sentimientos en nuestras mentes. Y nos está diciendo, tú no puedes servir a Dios, porque no eres maduro, porque no eres espiritual. Yo quiero decirte esta tarde, mi hermano, no hagas caso a esos pensamientos. Comienza a servir a tu Señor y Salvador ahora, así como estás. Él va a edificarte, Él va a capacitarte, mi hermano. Mientras tú avanzas, tú verás la diferencia. No esperes llegar a la estatura de nuestro Señor para recién servirle. Eso no va a pasar. Y esa es la gran mentira del enemigo a muchos cristianos. Yo no puedo servir porque no soy espiritual, ¿verdad? Y la tercera cosa, mi hermano, que significa no condenación, es que no hay castigo, no hay castigo. Yo recuerdo que cuando nos portábamos mal, porque éramos bien bandidos ahí de niños, mi mamá aquí está testigo, y nos iban a castigar. Y una de esas ceremonias para castigarnos era una línea ahí, porque nos castigábamos en grupo. Nos portábamos mal en grupo, nos ponían en línea y ya cuando había una línea, Dios mío, ya venía el castigo, ya, ¿verdad? Y quizás lo mismo ha ocurrido, ¿no? En las escuelas. En las escuelas, por ejemplo, recuerdo yo que cuando se mencionaba esa palabra, vaya al rincón, uy, Dios mío, ya sabían por qué. Venía el castigo. O vayan al cuarto oscuro, ¿verdad? Había esa expectativa, ¿no? Que cuando mencionaban esas palabras era porque el castigo venía. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Escúcheme bien. Dios no nos va a llevar al rincón, al cuarto oscuro, debido a nuestras luchas espirituales. Él no lo va a hacer, mi hermano. Dios no está enojado y no nos va a castigar. Podemos castigarnos a nosotros mismos. Podemos sentirnos, mi hermano, frustrados, podemos gritar y decir como el apóstol Pablo, miserable de mí. Pero Dios no dice eso. Él no nos castiga. Él no nos castiga. Cuando tú y yo
estamos pasando por esas luchas espirituales. Cuando nuestra carne nos lleva, mi hermano, a querer desobedecer. Ahora, quizás muchos dirán, ¿y qué le pasó al pastor Julio? Nos está dando libertad para el pecado, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ponen atención a este video de Romanos? Cada vez que yo lo veo desde ahí, siento, hermano, una responsabilidad muy grande de enseñar este libro. Hay una parte que dice que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está bajo el ataque y que el apóstol Pablo viene y comienza a explicarles y lo toma de todos los ángulos justamente para enseñar la verdad de nuestro Dios. Pero luego menciona a dos grupos de gente, los judaizantes, un extremo, que son aquellos que dicen que la salvación es a través de guardar la ley y el legalismo, ¿verdad? Pero por el otro lado, menciona a otro grupo, antinomianos. En otras palabras, los liberales, aquellos que dicen, mira, el Señor ya nos salvó, nos dio de su gracia, así que pequemos. Hagamos lo que querramos, ¿verdad? Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Y esa es la responsabilidad que siento, de poder explicarle estas verdades, hermano, de la manera como Dios nos enseña. Un extremo ni el otro extremo, ¿verdad? Así que quiero darles una advertencia. Lo que estamos hablando es esos momentos en los cuales tú y yo como hijos de Dios estamos experimentando una lucha espiritual. Pero escúcheme bien, cuando deliberadamente decidimos pecar, cuando nosotros sabemos que esto es pecado y decidimos pecar, mi hermano, y nos gusta pecar, entonces escúcheme bien, Dios te castigará, que es una cosa totalmente diferente. ¿Me siguen? Amén. Y esta es, mi hermano, la disciplina de un padre que se describe aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12, ¿verdad? Dios es nuestro Padre. Y Él va a aplicar, mi hermano, su disciplina. Él va a castigar. Escúcheme bien, cuando deliberadamente nos entregamos de nuevo al pecado, entonces y solo entonces Dios nos va a corregir. Él nos va a castigar y aún nos va a azotar, dice su palabra. Hasta que empecemos a ver lo que ha pasado en nuestras vidas. Como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuál fue el castigo de Dios, del Padre, para este jovencito? Retiró su protección, ¿verdad? Lo dejó. Lo dejó en la inmundicia de su pecado, ¿verdad? Hasta que este jovencito llegó a este momento, como decimos, tocó fondo, ¿verdad? Y escuchó la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Vio su condición, se arrepintió y volvió al Padre, ¿verdad? La disciplina y el castigo de Dios. Nuestro Dios, mi hermano, lo hace aún, su disciplina y su castigo, lo hace por amor, tal como lo haría cualquier padre terrenal, ¿verdad? Imagínense ustedes un padre o una madre que se supone ama a su hijo y ve a su hijo o a su hija haciendo algo malo y no lo disciplina, no lo castiga. Nos está hablando de que ese niño a lo mejor no es hijo de esa persona. Pero ¿sabes qué? Incluso cuando estamos siendo castigados como hijos desobedientes, escúcheme bien, Él nos condena. Aun cuando Él nos castiga, cuando Él nos azota, mi hermano, cuando Él nos corrige, nuestro Dios no nos condena. No hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén.
Pero ¿por qué no somos condenados? Eso nos lleva, mi hermano, a este segundo principio espiritual, que nos va a ayudar precisamente a vivir una vida de victoria, una vida abundante en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice, este segundo principio espiritual es el siguiente, dice, somos libres de condenación cuando nos apropiamos de la verdad de quién realmente somos en Cristo Jesús. ¿Sabías tú, mi hermano, que la manera como tú te consideras, la manera como tú te ves a ti mismo, va a determinar la manera como tú vas a actuar? Eso es lo que lo llamamos nosotros la autoestima. Si tú tienes pensamientos pobres de ti mismo, sabemos cómo vas a actuar tú. Pero sin embargo, si tú tienes pensamientos positivos en tu vida, sabemos cómo vamos a actuar. Las cosas van a ser un poco más fáciles. Y esta es la razón por qué es que muchos predicadores, mi hermano, del Evangelio de la prosperidad, utilizan. Aún los principios espirituales de nuestro Dios lo utilizan, y sabemos que lo utilizan precisamente para tergiversar, para engañar a las personas, ¿verdad? Porque esto es verdad. Depende, mi hermano, de esa imagen que tú tienes de ti mismo, va a determinar la manera como tú vas a actuar. Mira lo que dice el versículo 2. Romanos capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero que pongan atención a esta parte, la ley del Espíritu de vida. No está hablando del Espíritu Santo de Dios, sino la ley del Espíritu Santo. ¿Qué es la ley? ¿Por qué menciona él la ley del Espíritu? Él ha venido hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero ahora introduce, dice, la ley del Espíritu. ¿Cuál es esa ley del Espíritu? Ahora como hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora Él nos enseña. Esa es la ley del Espíritu, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida. ¿Y qué nos enseña? No nos va a enseñar a través de sueños, nos va a ayudar a entender la misma palabra de Dios. Nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios ha hecho de nosotros. Nos va a enseñar y nos va a recordar nuestra nueva identidad. ¿Quiénes somos tú y yo en Cristo Jesús, mi hermano? De esa manera, y solo de esa manera, vamos a experimentar esta vida abundante, esta vida de victoria, esta vida de libertad en Cristo Jesús. Libres, sirviendo al Señor, no por el temor, sino por el amor y esa gratitud que tenemos por nuestro Padre. El apóstol Pablo, mi hermano, no quedó a la deriva con una lucha espiritual constante y continua, sino que Dios intervino en él. Él hizo algo al respecto, no se quedó con los brazos cruzados. ¿Y qué es lo que hizo Dios con el apóstol? Precisamente le recordó a través del Espíritu Santo su verdadera identidad. Y el apóstol comenzó a creer esa verdad, mi hermano. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Creer, empezar a creer, apropiarnos de esas promesas que el Señor nos ha dado. Y el apóstol Pablo destaca 3 razones por las que no hay condenación, mi hermano. La primera es la siguiente. El apóstol Pablo realmente quiere hacer lo correcto. Su corazón desea agradar a Dios. Por lo tanto, no hay condenación.
Aquí hay algo muy interesante. Para mí fue un poquito difícil entender esto. Y esto es lo que nos habla de integridad. El hermano Jonathan nos estuvo también enseñando de una manera como una coincidencia, ¿no?, sobre este libro de Job también el día viernes en el servicio de oración. Y él estaba hablando de la integridad de este hombre Job. Pero integridad, mi hermano, no necesariamente nos habla de perfección, ¿verdad? La integridad no nos habla de una persona que no comete pecados, porque la palabra de Dios nos dice lo contrario, que no hay justo, ni aún que todos hemos pecado. Desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre, hermanos, somos pecadores. El único hombre y Dios a la vez es nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa integridad? Integridad precisamente significa ser uno. Ser uno, íntegro. Íntegro. Y la integridad, mi hermano, se ve ahí en el corazón. Y nosotros no vemos los corazones. ¿Quién ve los corazones? Dios. Por supuesto, hay algunas evidencias, algunas marcas de una persona que es íntegra. Pero ¿sabes qué? También hay personas que viven de apariencia nada más y nos pueden engañar, ¿verdad? Es por eso que integridad yo me reservo para esa opinión de nuestro Dios, ¿verdad? Dios conoce los corazones. Y el apóstol Pablo, mi hermano, en su corazón íntegro, un solo pensamiento, un solo sentimiento, él deseaba agradar a Dios. Y Dios lo sabía. Y es probable que eso fue lo que Dios vio en David, integridad. Y le dijo, un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Así que integridad no habla de perfección. Y yo sé que aquí, en este lugar, hay muchas personas íntegras. Hay muchas personas que hay evidencia en sus vidas de querer agradar a nuestro Dios. Amén. Aquí hay, yo sé. Pero hay una segunda razón, porque es que no hay condenación. Y el apóstol Pablo explica que el pecado nos ha engañado y que el pecado nos ha vencido. Hermanos, el pecado de esta vieja naturaleza, mi hermano, es demasiado para nosotros. ¿A cuántos les gusta, o por lo menos han mirado peleas de boxeo, verdad? ¿A cuántos? Varios de nosotros. Y tú ves a un boxeador y le presentan al rival, al contendor, y uno se da cuenta, uy, este pobre hombre no es rival para mi boxeador, ¿verdad? Y es así con nosotros. Nosotros no somos rivales, mi hermano. Es demasiado esta vieja naturaleza. No podemos manejar este monstruo que ruge dentro de nosotros cuando es despertado por las demandas y las exigencias, mi hermano, de la ley. No hay match, como se dice en inglés. ¿Y sabes qué? Dios no nos condena por eso. Él sabe, mi hermano, que esta vieja naturaleza es mayor que nosotros. Pero ¿sabes qué? Aquí hay una figura muy bonita también, hablando de boxeo. Si bien es cierto, esta vieja naturaleza, mi hermano, es un enemigo, es un monstruo, más allá de lo que humanamente nosotros podamos manejar. Escúcheme bien, hay dos maneras como enfrentar esto. A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el boxeo es lo mismo. Hay personas que a pesar de que no son a la altura de ese boxeador, pero sin embargo pelean hasta el último round, ¿verdad? Y ese es el tipo de pelea que nuestro Dios nos invita a nosotros a librar. Pero también hay otro tipo de pelea.
de un boxeador que ve a alguien que es superior a él y sale corriendo, ¿verdad? Y tristemente hay muchos hermanos que actúan como el segundo, en lugar de usar lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, de librar esa batalla espiritual con estas armas, salimos corriendo. Amén. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos librando ahí, aún sabiendo que tenemos un rival superior a nosotros. Amén. Y tercero, mi hermano, y esto es muy importante, no hay condenación, precisamente porque Dios ha hecho provisión para nosotros, y esa provisión es en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Nuestra misma lucha, mi hermano, esos momentos de dificultades, cuando estamos siendo tentados, mi hermano, nos conducen a nuestro Señor y Salvador. Cuando un cristiano llega a este lugar y reconoce su necesidad y dice, oh miserable de mí, lo único que queda, mi hermano, si quieres ser libre, escúcheme bien, es preguntarte, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo esta imagen errónea de mí mismo? ¿Por qué tengo que verme yo mismo a través de mis ojos? Entonces tú podrás recordar, tú podrás darte cuenta, como este joven, como este hijo pródigo, recordar esa voz del Espíritu Santo que te dice que tú eres diferente en Cristo Jesús. Tú eres otra persona. Y solo cuando te apropies, mi hermano, de esa bendición, de esa verdad, de quién eres en Cristo, solo ahí podrás levantarte para actuar de una manera diferente. Así que todos nosotros, mi hermano, tenemos que escuchar esa voz, de recordar lo que el Espíritu Santo nos habla. Esa ley del Espíritu de vida que nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que somos personas diferentes, ¿verdad? Esa es la salida y mi hermano, no hay otra salida. La promesa de Dios, la bendición de Dios está ahí. Hay muchos cristianos, hijos de Dios, que sabemos de estas promesas, de estas verdades, pero no nos apropiamos de esas verdades. Es lo mismo con otras promesas, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha prometido paz y tranquilidad. Amén. Él nos ha prometido paz. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos experimentando esa paz? Él nos ha prometido vida abundante. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando esa vida abundante? ¿Sabes por qué no lo experimentamos, esa paz y esa vida abundante? Precisamente porque no nos apropiamos de esas verdades. No estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. No estamos escuchando esos mensajes que nos dicen, tú eres diferente. Tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Pablo nos dice, mi hermano, que en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, Dios ha hecho provisión para nuestra vida. Una vida de victoria. La ley del Espíritu de vida, mi hermano, nos va a librar de la ley del pecado que está en nuestros miembros y que conduce, como nos dice él, a la muerte. Es por eso que el apóstol Pablo, mi hermano, clama. ¿Recuerdan ustedes el versículo 25 del capítulo 7, cuando él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor? ¿Por qué le da gracias a Dios? ¿Por qué al Señor Jesús? Porque es precisamente que a través del Señor Jesús tú y yo recibimos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo recibimos, mi hermano, esos mensajes y esas verdades de quién realmente somos nosotros en Él, esta nueva imagen, ¿verdad? Y esto es lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando todos estos capítulos. Si ustedes recordarán, él nos ha venido enseñando de que somos justificados por la fe. Tenemos vida eterna. Él nos ha venido enseñando de que somos hijos de Dios, tenemos un Padre celestial.
Él nos ha venido enseñando de que tú y yo hemos muerto al pecado, mi hermano. Él nos ha venido enseñando que la ley no tiene dominio sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. Él nos ha venido enseñando que Él nos ha traído, dice Dios nos ha traído a Cristo y que nos hemos casado con Él, ¿verdad? Esa es nuestra identidad, mi hermano. Eso es lo que tú y yo somos. Ya no somos, mi hermano, ese viejo Julio. Ahora somos una nueva creación. En Cristo Jesús. No en nuestras fuerzas, mi hermano. No en nuestras habilidades. En Cristo Jesús. Y ese es el mensaje. Y esas son las verdades que el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, nos enseña todos los días. Y tenemos que apropiarnos de ella. Cuando fallamos y estamos enojados con nosotros mismos, nuestra forma natural de pensar hacia uno es algo como lo siguiente, ¿verdad? Soy un desastre. Soy un bueno para nada, no sirvo, no tengo esperanza. ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? ¿Por qué no puedo parar este círculo vicioso que esta vieja naturaleza me lleva? Y lo que pasa, mi hermano, es lo siguiente. Es que tú y yo muchas veces estamos envueltos en nuestros propios pensamientos, en esos mensajes que esta vieja naturaleza nos habla y nos dice de quiénes somos nosotros. Y que nos dice que lo único que merecemos nosotros es ser azotados y castigados y arrojados al infierno, que no merecemos, que no somos hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? Escúcheme bien. En ese momento nuestro Dios nos dice, lo que está mal es la imagen que tienes de ti mismo. Ese no eres tú, nos dice nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Eso es un engaño de esta vieja naturaleza a la que muchos de nosotros, a pesar de conocer el Evangelio, nos hemos entregado nuevamente a ese dominio. La verdad, nos dice nuestro Dios, es que hemos sido libertados a través de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien, estamos casados, estamos unidos a Cristo. Tu espíritu, mi hermano, ha sido habitado por el Espíritu Santo de Dios y esa parte de tu vida no puede pecar, no ha pecado y nunca pecará. Eso es lo que somos nosotros. Escúcheme bien, mi hermano. No creas más a esa imagen errónea de ti que esta vieja naturaleza te envía. Hay una nueva provisión en Cristo Jesús esperando por cada uno de nosotros. Si estás en Cristo, ese es lo que tú eres, mi hermano. Así que toma su perdón. Tienes que creerlo. Agradece a Dios por él. Y sigue adelante. Sigue adelante, hermano. Por otro lado, esto no significa, mi hermano, que Dios haya terminado con el reino de esta vieja naturaleza en nuestras vidas, ¿verdad? Ya hemos dicho que mientras estemos aquí a este lado de la eternidad, vamos a estar en esta lucha espiritual. ¿Amén? Todavía está ahí esa vieja naturaleza. La ley del pecado, mi hermano, y de la muerte es como la ley de la gravedad. Sigue funcionando todo este tiempo. Solo cuando venga el Señor Jesús por nosotros seremos liberados definitivamente de este cuerpo de muerte y seremos transformados a la misma gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Y solo en ese momento esa lucha se acabará. Así que esta nueva ley, mi hermano, es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Incluso esta ley del espíritu de vida, mi hermano, utiliza esa ley de esta carne para lograr ese fin en nuestras vidas.
Así que Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y la iglesia va a inclinar sus rostros, vamos a examinar nuestros corazones. Y la primera pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Cuál es esa imagen que tienes de ti mismo? ¿Qué pensamientos estás recibiendo? ¿Estás escuchando? ¿Estás creyendo? ¿De quién eres tú? ¿Cuál es esa imagen? ¿De alguien que merece el castigo, la condenación? ¿Un bueno para nada? ¿Alguien que falla? ¿Alguien que está derrotado? ¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿O tienes esa imagen que eres un hijo de Dios, justificado por la fe? Alguien que ha muerto al pecado. Una persona que la ley no tiene dominio de ella. Alguien que está unido con Cristo. ¿Cuál de esa imagen tienes tú? ¿Cuál de esas imágenes tienes tú de tu vida? Es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos escuchando al Espíritu Santo, que podamos tener ese deseo de poder apropiarnos, hermanos, de esta promesa de Dios, que en Cristo Jesús tenemos, ¿verdad? Que somos uno en Él, que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, que somos hijos, que no merecemos o no tenemos más condenación. Si hay un hermano que quisiera consagrar su vida al Señor y decir, Señor, perdóname por estar escuchando la voz de esta vieja naturaleza, levanta tu mano, mi hermano, levanta tu mano. Si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, dile, aquí estoy, quiero vivir esta vida abundante, esta vida de triunfo, de victoria. Levanta tu mano. Amén. Levanta tu mano. Y si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, quiero decirte lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que en esa condición tú estás bajo condenación. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es la siguiente, que en Cristo Jesús, si tú depositas tu confianza, tu fe en Él, tendrás vida eterna. Amén. Vendrás a ser parte de la familia de Dios, que Dios será tu Padre, que tú serás su hijo y que Dios nunca te va a desechar. Y que como hijo de Dios no habrá más condenación para ti. ¿Cuántos quieren recibir al Señor Jesús como Salvador? Levanta tu mano, mi amigo, mi amiga. Levanta tu mano. Dios me los bendiga, mis hermanos.